desastres, ante eventos meteorológicos extremos en el Valle del Mantaro, ambos ejecutados por el IGP y financiados por el IDCR. Bueno, sin más, doy pase a la exposición, estimado Luis. Adelante. Muchas gracias. Inicialmente agradecer la invitación para poner en contexto de los alcances asociados a la adaptación al cambio climático. Voy a proceder a proyectar mi pantalla. En este momento, bueno, para ser bastante honesto, acabo de llegar a casa saliendo del trabajo y no he podido conectar el cable, pero estoy con Wi-Fi. Si en algún momento la señal no es buena, me avisan por favor, quizás para apagar mi cámara y únicamente quedarme con la PPT. Entonces, ¿me confirman primero si se puede visualizar bien, por favor, la proyección? Sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Bien. Sí, Gracias a sí, todos. de acuerdo. El tema que les voy a presentar en este momento va a ser la adaptación al cambio climático. El contenido de la presentación vamos a partir de los antecedentes y desde dónde es que abordamos los conceptos, las definiciones de cambio climático, adaptación. Luego hablaremos del Plan Nacional de Adaptación, cuáles son los enfoques que se utilizan, el análisis del riesgo climático, las medidas de adaptación y las conclusiones. El objetivo principal es dar a conocer los conceptos, enfoques y medidas asociados con el término de adaptación al cambio climático. Para ello, inicialmente voy a presentar, yo creo, hay dos videos, pero yo creo que uno, bien cortito, de lo que es, lo que está asociado con cambio climático y de las acciones que se viene realizando. ¿Me confirma que se escucha el audio? El Perú atraviesa muchos desafíos. Sí. Uno de ellos es el cambio climático. Sí, aquel fenómeno del que se viene hablando hace ya muchos años, pero que sigue avanzando día a día, año a año, grado a grado, afectando a la humanidad. Como respuesta, nuestro país ha convocado a todos los sectores para trazar una meta común, que son nuestro desafío climático: reducir nuestra vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, así como nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en 40% al 2030, promoviendo así el bienestar de las personas. ¿Es posible? Sí. La adaptación a los impactos adversos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero son las claves para apostar por una reactivación económica verde que rompa el mito de que el crecimiento no es compatible con el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. Por ello, si nos adaptamos al cambio climático, evitaríamos pérdidas estimadas en 9.906 millones de dólares cada año. Y si logramos tener cero emisiones de carbono al 2050, tendríamos un beneficio económico de 161.000 millones de dólares. Para lograr el cambio, cada vez avanzamos en el cumplimiento de nuestra meta común, mediante iniciativas concretas como: los escenarios climáticos al 2050 permitirán identificar el aumento o disminución de la precipitación y de la temperatura a nivel nacional a una resolución de 10 kilómetros y próximamente de 5 kilómetros, a fin de informar acciones y medidas que permitan reducir el riesgo ante los efectos del cambio climático. La ley del chatarrero, que promueve el retiro definitivo o la renovación de vehículos del parque automotor, a fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes que afecten la salud pública. Mediante la implementación de proyectos de servicios ecosistémicos, será posible generar 45.000 jornales de trabajo y a su vez poner en marcha 6 proyectos de inversión pública vinculados a la conservación de la infraestructura natural en Lima. Los mecanismos de conservación de bosques en comunidades nativas hoy se extienden a 2 millones de hectáreas de la Amazonía, promoviendo la conservación productiva. Los corredores complementarios, el metropolitano y las líneas 1 y 2 del metro de Lima, que ya vienen operando y contribuyendo a la mejora de la calidad del aire de nuestra ciudad para la salud y bienestar de las personas. La creación de la Escuela Energética para Mujeres, E-Mujer, con la finalidad de capacitar en el mantenimiento y operación de paneles fotovoltaicos en zonas rurales y así generar empleo local. Súmate tú también a la acción climática. Comparte y entérate de todos los avances para llegar a nuestra meta en www.gov.p/minam y tus redes sociales preferidas. Ok, hasta aquí
una presentación de lo que en cortito nosotros vemos en temas de cambio climático, y aquí han podido identificar probablemente y escuchar acciones tanto de adaptación como de mitigación. Y cuando hablamos de cambio climático, la pregunta siempre puede resultar, ¿qué es cambio climático? ¿Qué es lo que nosotros comprendemos por cambio climático? Entonces, cuando mencionamos esta palabra, a nuestra mente va a venir una serie de ideas: efecto invernadero, mitigación, veranillos, lluvias intensas, adaptación, heladas, escenarios, friajes, N conceptos que todas estas en realidad están asociados con el cambio climático. Entonces, de una forma muy sencilla para comprender lo que es cambio climático, es primero identificar que vamos a hacer una asociación de cambio climático cuando va a ocurrir una alteración en el sistema climático global. Y esta alteración es producto de el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, como pueden ser, por ejemplo, el muy común, el dióxido de carbono, que cuando se incrementa más de lo normal estas concentraciones, llega y altera el sistema climático, y esta alteración genera efectos en la interacción de sus componentes, como es la atmósfera, criósfera, hidrosfera, en la superficie terrestre, en la biosfera. Esta alteración de estos 5 componentes del sistema climático va a ocasionar una serie de impactos. ¿Impactos en dónde? En el territorio. Estos impactos en el territorio nosotros lo vamos a poder visibilizar a través de la ocurrencia de lluvias intensas, de sequías, que estarían afectando a la población, a los ecosistemas, a los bienes y servicios, por ejemplo, que prestan determinadas actividades económicas. Entonces, para no marear mucho, con esto lo que les quiero decir, por un lado, es que cuando hablamos de cambio climático, principalmente vamos a hablar de la alteración del sistema climático. Y producto de esta alteración, ante el incremento de estas concentraciones de GI, producto de las actividades humanas que iniciaron a partir de la era industrial, es que estas alteraciones, vamos a decir, que son ocasionadas por el hombre, ocasionando impactos que principalmente se van a manifestar a través de fenómenos climáticos, por ejemplo, ya sean extremos, en las cuales podemos hablar de las olas de calor, por ejemplo, lluvias intensas, de sequías más frecuentes, lo cual es sustentado a nivel científico a través del último reporte del IPCC del 2021 que ustedes están viendo. Asimismo, el siguiente reporte que salió el 2022 del segundo grupo de trabajo ya nos dicen que las magnitudes de estos impactos climáticos definitivamente se encuentran estadísticamente y significativamente superiores a evaluaciones que se hicieron en reportes anteriores. Estamos en un sexto reporte, los cuales usualmente salen cada 4 o 5 años. Entonces, imagínense, han hecho la evaluación de estadísticamente cuáles eran los impactos que se venían registrando desde el primer reporte que salió el IPCC a la fecha. Y esto estaría ocasionando un deterioro tanto en la estructura como en la función de los diferentes ecosistemas. Y aquí hablamos de los ecosistemas a nivel mundial. En esta comprensión, la influencia humana definitivamente está calentando el clima a un ritmo acelerado. Prueba de ello, haciendo una reconstrucción o haciendo paleoclima, reconstruyendo datos que ustedes van a ver que del año 0 hasta 1850 van a ver un comportamiento considerando las condiciones naturales en la Tierra. Sin embargo, a partir de 1850 en adelante, se ve que el incremento del parámetro de la temperatura se incrementa de forma significativa. ¿Ok? Entonces, si luego de esto nosotros vemos en la gráfica derecha que ustedes tienen en su pantalla, han hecho una simulación de las condiciones naturales por las cuales la variación de temperatura debería ocurrir decadalmente, considerando datos acumulados anuales, y van a ver una tendencia dentro de lo normal. Sin embargo, cuando se considera en esta simulación los datos que estarían ocasionando producto de la actividad humana, ven que esta curva se incrementa. Entonces,
producto de estos estudios, de las diferentes evidencias científicas que nos dicen que las condiciones del incremento de la temperatura están ocurriendo fuera de lo normal, es lo que aparece el Acuerdo de París, donde el Acuerdo de París lo que busca es que muchos de los países, o bueno, ellos los llaman partes, pero en realidad son que todos los países en medida de lo posible se junten en un sentido común de que las actividades que desarrollan cada país, sean resilientes, sean ecoeficientes, con el fin de no sobrepasar el incremento de los 2 grados centígrados. Al día de hoy estamos en un incremento sobre la media de 1.09 grados. ¿Ok? Entonces, un poco para traer en resumen. Cuando hablamos de cambio climático, vamos a abordar de dos componentes principales, lo que es adaptación y mitigación. Por un lado, vamos a hablar de mitigación, que está enfocado a, recuerdan que todo parte desde que se incrementan las concentraciones de gases de efecto invernadero y esto llega a alterar el sistema climático. Para yo evitar este efecto en el sistema climático, yo lo que voy a hacer es acciones de mitigación. Con las acciones de mitigación yo voy a buscar reducir estas concentraciones de gases de efecto invernadero que se generan producto de la actividad del hombre y que llegan a alterar el sistema climático. ¿Ok? Eso es cuando yo busco reducir gases de efecto invernadero, yo voy a decir estoy mitigando. Son acciones de mitigación frente al cambio climático. Por el otro lado, tenemos que se alteró el sistema climático y producto de esta alteración se va a desencadenar una serie de impactos en el territorio. Yo para reducir estos impactos, yo voy a decir que voy a hacer acciones de adaptación, me voy a adaptar. Y en esta adaptación lo que voy a buscar es reducir estos impactos que dejan, que ocasionan daños, pérdidas, que van a alterar el desarrollo de las actividades, que van a alterar el desarrollo de ecosistemas, que van a alterar o van a generar pérdidas de infraestructura, pérdidas de vidas, por ejemplo, o pérdidas materiales. Entonces, son dos grandes definiciones que siempre lo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de cambio climático, porque no es lo mismo. En nuestro país vamos a tener acciones de mitigación que van a reducir emisiones y acciones de adaptación que van a reducir pérdidas, daños, que es reducir riesgo climático. Y la charla que nos evoca el día de hoy justamente es hacia este componente de adaptación únicamente. Probablemente en otra charla podemos hablar de mitigación, pero aquí nos vamos a centrar específicamente en adaptación porque es lo que en cambio climático se realiza y lo que esté asociado, vinculado con la gestión de riesgo de desastre, que es la adaptación. Entonces espero haber sido claro con ello para tener el contexto que cuando ustedes ahora en adelante hablen de cambio climático, tengan estas dos miradas, adaptación y mitigación. Adaptación, reducir riesgo ante la ocurrencia de peligros climáticos, y mitigación, cuando busco, son reducir emisiones de gases de efecto invernadero, donde las actividades, acciones, planificación y gestión son totalmente diferentes para cada uno de estos. Sin embargo, su sinergia es que ambos van a buscar reducir el impacto que se puede ocasionar por el cambio climático en el territorio. Entonces, ¿qué es adaptación? En realidad ya lo hemos venido hablando, probablemente muchos de ustedes ya están intuyendo qué es lo que es adaptación, pero principalmente, según lo que nos indica las definiciones que vamos a encontrar en los reportes del IPCC, que es el IPCC es el panel intergubernamental eh, de cambio climático, donde muchos de los investigadores se encuentran aquí a nivel científico y discuten y hacen monitoreo de cuáles son los avances a nivel científico a través de artículos científicos de lo que se tiene y cuáles son estas evidencias que también a nivel científico se tienen. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el IPCC con adaptación? Es que vamos a comprender como adaptación aquel proceso al que se va a someter un elemento ante un clima real o uno proyectado, y proyectado, por ejemplo, pueden ser escenarios climáticos ante los efectos que puedan estar expuestos los diferentes sistemas humanos o sistemas naturales. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Yo me voy a adaptar con el fin de evitar, de reducir o moderar los daños que yo puedo recibir
pero a su vez, y luego voy a dar un ejemplo, que también, a pesar de que hay impactos negativos, también pueden haber impactos positivos, y de eso se trata también la adaptación, de aprovechar oportunidades de aspectos beneficiosos que se puedan generar. Por otro lado, en el Acuerdo de París, en el artículo 7, y en este caso en el 7.1, lo que se dice es que con la adaptación se plantea aumentar o mejorar la capacidad de adaptación para fortalecer resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. La pregunta que se viene luego es, ¿ante qué adaptarnos? Bueno, nosotros somos un país altamente expuesto ante la ocurrencia de diferentes peligros que están asociados al cambio climático. Y esto responde, como tenemos una diversidad de ecosistemas, así como es diverso, también es frágil. Y no solamente ecosistemas, sino también de los diferentes territorios que tenemos en nuestro país por su diversidad. De los diferentes grupos de poblaciones, que algunos son mucho más vulnerables que otros. Y sobre todo de diversas actividades económicas productivas que dependen estrictamente o directamente de las condiciones climáticas. Entonces, luego viene la siguiente interrogante. Como el curso es sobre gestión de riesgos, de desastres y cambio climático, y aquí hablamos de adaptación, ¿cuál es este vínculo entre el riesgo y lo que hablamos como referente a adaptación? Bueno, si ustedes revisan el IPCC, van a identificar que la comprensión del riesgo está comprendido por la interacción dinámica de la ocurrencia de peligro, que en este estricto van a ser peligros de origen hidrometeorológico. Quizás ustedes ya han llevado a la parte de cuáles son las clasificaciones de peligro que nosotros tenemos en nuestro país. Tenemos aquellos peligros de origen natural, eh, tenemos aquellos peligros de origen antrópico, y en el natural tenemos varias clasificaciones, ¿cierto? Dentro de uno de esos vamos a tener la fila de peligros de origen hidrometeorológico. Ahí entran, estos van a ser todos los peligros que van a estar asociados al cambio climático, que principalmente son productos, y según los datos que actualmente se tienen, por la alteración de precipitación y temperatura principalmente, y este definitivamente va a desencadenar otra serie de cadena de peligros. Entonces, el riesgo ante el cambio climático lo vamos a comprender producto de la interacción de peligros hidrometeorológicos versus las condiciones de vulnerabilidad de un elemento, un conjunto de elementos, versus las condiciones de exposición que tiene este elemento. Y si ustedes ya se van dando cuenta, en la concepción de riesgo, la exposición, cuando hablamos de cambio climático, lo vamos a analizar de forma independiente de la vulnerabilidad. Y esto responde a las acciones finales por el cual se busca reducir el riesgo, que más adelantecito les voy a explicar por qué. Sin embargo, este concepto es lo que se hablaba en las versiones anteriores de los reportes. En el reporte en el último reporte que ha salido del 2022, se habla esto mismo, pero ya no se habla de un elemento, un conjunto de elementos. Ahora se habla de sistemas. ¿Por qué? Porque se ha visto que el cambio climático está siendo mucho más intenso. Está generando eventos más intensos, eventos más frecuentes. Inclusive está incrementando la extensionalidad de la ocurrencia de impactos de estos eventos. Es por eso que ahora ya no se puede abordar únicamente elementos, se tiene que abordar el sistema en sí para ver qué tanto este riesgo climático está afectando. Y la única forma que se está identificando, se está proponiendo de reducir estos impactos es a través de medidas de adaptación. Es por eso esta lámina lo que trata es de explicar la interacción de diferentes conceptos de los cuales están asociados. Todo lo que estoy hablando, ¿dónde lo encontramos? En nuestro país, en el año 2021 se publicó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Y justamente estos son parte de las acciones que venimos realizando como gobierno peruano. ¿Qué es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático? Inicialmente es un documento orientativo, asimismo es estratégico, y lo que busca es transversalizar la adaptación al cambio climático, considerando la ley marco. Para eso tenemos una ley marco de cambio climático aprobada en el 2018, y su reglamento que lo implementa fue aprobado en el 2019, y ambos están enfocados a los compromisos que nosotros como país hemos ratificado en el Acuerdo de París. Entonces,
Es un documento orientador, es un documento estratégico que lo que busca es que la adaptación o las acciones ante el cambio climático no es únicamente responsabilidad del Ministerio del Ambiente, es responsabilidad de todos, donde los diferentes niveles subnacionales, en este caso venimos de lo nacional, regional, provincial, distrital, tienen un nivel de responsabilidad y de forma similar a nivel sectorial. No solamente MINAM, sino los demás ministerios como el Ministerio de Producción, el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Energía y Minas. Todos los ministerios también tienen sus propias responsabilidades en marco de sus competencias y funciones para identificar, proponer e implementar acciones en temas de adaptación al cambio climático. Entonces, este Plan Nacional de Adaptación lo que busca es reducir o evitar daños, pérdidas o alteraciones, ya sean en escenarios actuales o futuros, considerando escenarios de cambio climático, que se pueden desencadenar por peligros asociados al cambio climático. Y estos peligros asociados, recuerden que siempre van a ser los peligros de origen hidrometeorológico. ¿Okay? ¿Cuáles son los objetivos y elementos de este Plan Nacional de Adaptación? Tiene un objetivo prioritario general debido a la problemática identificada, tiene 13 acciones estratégicas, tiene 3 objetivos específicos y tiene una visión de planificación hacia el 2030 y hacia el 2050. El objetivo prioritario es similar a lo que ya les comenté hace un momento, reducir daños, pérdidas, alteraciones, ya sea actuales y futuras, desencadenadas por peligros del cambio climático en el país. Y este objetivo general responde a 3 objetivos prioritarios o objetivos específicos, si lo podemos llamar también, donde es lo mismo de reducir pérdidas y daños, pero en acciones definidas en poblaciones y medios de vida, en ecosistemas, cuencas y territorios, y luego en bienes y servicios e infraestructuras asociadas. En todos estos elementos, con el Plan Nacional de Adaptación lo que se busca es suficientemente abarcativo y ambicioso con el fin de que en el tiempo, porque tiene una visión hacia el 2050 y hacia el 2030, es que se han identificado acciones, pero en el tiempo también se puedan incorporar nuevas acciones con el fin de tener un objetivo común de reducir estas pérdidas y daños en el país. Este plan de adaptación se ha analizado considerando 4 tipos de peligros. Estos 4 tipos de peligros no quiere decir que que sean los únicos en nuestro país. Hay muchos otros. Sin embargo, según la disponibilidad de información, al momento de hacer los modelamientos, son con los que se pudo manejar y fueron representativos en el nivel nacional. Y en estos peligros fueron movimientos en masa, retroceso glaciar, inundaciones y cambios en las condiciones de aridez, que bueno, lo llamamos sequía. Pero esos son los 4 peligros que nosotros vamos a identificar: análisis de exposición, análisis de vulnerabilidad, análisis de riesgo para cada uno de estos y para cada uno de sujetos de análisis o sujetos vulnerables. Como les repito, esto fue por un tema de disponible información. Hay muchos otros peligros, hay toda una cadena que donde en el Plan Nacional de Adaptación ustedes van a poder identificar que justamente se apoyó de las CIPIs de nuestro país, como IGP, como IMARPE, SENAM, INAIGEN, que nos ayudaron a complementar la identificación de estos otros peligros. Asimismo, este análisis del riesgo climático se realizaron en 7 áreas temáticas, que son agua, agricultura, pesca, acuicultura, bosque, salud, turismo y transporte, porque son parte de los compromisos internacionales que el gobierno peruano ha asumido con la Convención Marco de Naciones Unidas ante el cambio climático. Entonces hay un reporte que nosotros hacemos cada cierto tiempo y específicamente tienen que atender a estas áreas temáticas. Por otro lado, de estas 5, que son las cinco principales que he enunciado, se tiene identificado 84 medidas de adaptación. ¿Qué es una medida de adaptación? En breve lo voy a comentar. Entonces, este análisis de riesgo, así como se hace un análisis de riesgo, un análisis para la gestión del riesgo de desastre, también se hace un análisis de riesgo ante los efectos del cambio climático, que es esta interacción de estos 3 factores de peligro, vulnerabilidad y exposición en cada una de estas 5 áreas temáticas a nivel país. Entonces, ¿ante qué? Ante estos 4 peligros. Un mayor detalle, un mayor definición de cuáles fueron los alcances, ustedes lo pueden revisar en el Plan Nacional de Adaptación.
que está aquí. Este QR, ustedes van a poder tener acceso al documento total, que son aproximadamente 600 páginas. También hay un documento resumen, que son aproximadamente 100 páginas, pero yo les recomiendo que mejor revisen el documento total, porque ahí está no solamente los objetivos, sino está la metodología del modelamiento de análisis de riesgo que se realizó. De forma específica, cuáles fueron los elementos que se aplicaron para hacer el análisis de riesgo, cuáles han sido los indicadores, cuáles han sido las variables, cómo están descritas estas variables, cómo es su comprensión, cuáles son los rangos que se definieron, lo van a encontrar en el documento eh, total, que es justamente este donde con este QR o ponen esta resolución ministerial 96-2021 MINA y también van a tener acceso a este documento. Yo les recomiendo que revisen este documento total. Si bien es extenso, en realidad va a ser muy útil si ustedes quieren comprender bien cómo es que se debe hacer el análisis de riesgo climático para incorporar este componente de cambio climático. ¿De dónde sale todo esto que yo les estoy hablando? Principalmente a través de un enfoque internacional. Primero tenemos el marco de Sendai, que toma el marco metodológico para análisis de riesgo que establece Naciones Unidas y ya te reconoce que el riesgo se debe analizar a través de esos tres factores: exposición, vulnerabilidad y peligro para obtener el riesgo. Por otro lado, el Acuerdo de París toma la metodología de análisis de riesgo climático que realiza el IPCC. Entonces, utilizamos estos dos marcos internacionales para hacer el análisis de riesgo climático. Entonces, estoy repitiendo mucho análisis de riesgo climático. ¿Cómo hacer un análisis de riesgo climático? Acá les voy a comentar. Ustedes ya tienen el conocimiento de lo que es un peligro, lo que es vulnerable exposición. Es un similar contexto. El análisis es referente también. La vulnerabilidad, que me va a hablar de cuál es la preposición o la predisposición que un elemento o un conjunto de elementos puede estar negativamente afectado ante la ocurrencia de un peligro. La ocurrencia de este peligro principalmente va a ser la ocurrencia de aquellos eventos, principalmente de origen hidrometeorológico, y la exposición, que principalmente te va a analizar la condición física o la condición geográfica en ubicación de cómo es que se encuentra este elemento o este conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro. ¿Ok? Pero siempre el análisis, cuando vamos a hablar de riesgos y vamos a incorporar el componente cambio climático, vamos a tener que hacer este análisis de forma diferenciada. Esto está según la ley marco que está aprobada en el 2018, es una ley en nuestro país, y por otro lado responde a acciones de implementación. Entonces, en este momento ustedes pueden, seguramente en su mente está, ok, gestión de riesgo de desastres, adaptación al cambio climático, probablemente tengan metodologías diferenciadas que en este momento se están discutiendo. ¿Cuál es el símil? ¿Cuál es el común? ¿Cuál es la diferencia? Ok, con esta lámina voy a tratar de explicar. Y si no, en la ronda de preguntas me las pueden hacer nuevamente. Con adaptación vamos a abordar aquellos eventos principalmente de evolución lenta. Por ejemplo, los cambios en la biodiversidad. Estos cambios en la biodiversidad no lo vas a poder ver de forma inmediata. Vas a tener que tener un dato histórico en el tiempo, probablemente de 5, 10, 15, 20, 30 años, para tú poder decir si estos cambios en la biodiversidad, qué impactos está generando. Lo mismo con el retroceso glacial. Para el retroceso glacial tú no puedes hacer un análisis de riesgo de forma inmediata. ¿Por qué? Porque el retroceso glacial ocurre en el tiempo. Entonces, para yo poder definir estos eventos de evolución lenta se analizan a través de la adaptación al cambio climático. ¿Qué más ve la adaptación al cambio climático? Aquellos eventos climáticos extremos. Por ejemplo, los cambios en la intensidad de un evento, por ejemplo, como las lluvias intensas o como las sequías. Y este símil de eventos climáticos extremos también se ve en la gestión de riesgo de desastres. ¿Sí? También se ve. Por ejemplo, la ocurrencia de lluvias intensas, hay planes de acción desde la GRD, también hay planes de acción desde la adaptación. ¿Qué es lo que no ve la adaptación y sí lo ve la GRD? Son, por ejemplo, aquellos eventos geofísicos, por ejemplo, las de geodinámica interna, la ocurrencia de terremotos, los impactos por tsunami, erupciones volcánicas. Eso no se ve a través de adaptación,
porque no se ha identificado un vínculo entre cómo es que el cambio climático puede alterar a la ocurrencia o la fenomenología de estos eventos o del origen de estos eventos. No hay relación, por tanto, eso no se aborda en adaptación. Entonces, aquí de forma general ustedes van a poder tener esta diferenciación de cuáles son los peligros que se abordan desde la adaptación y cuáles desde la GRD. Posteriormente vamos a tener enfoques. La adaptación analiza el enfoque de la gestión de riesgo asociado a eventos graduales climáticos, que son lentos, y aquellas acciones hacia la gestión de riesgo relacionado a aquellos eventos extremos o que son de evolución rápida, que estas dos se ven en adaptación. Sin embargo, esta última también se ve en la GRD, así como la gestión de riesgo en relación a peligros geofísicos, también es de la GRD. Sin embargo, tanto desde la adaptación como desde la GRD, ¿qué es lo que busca? Reducir la vulnerabilidad en las poblaciones, reducir pérdidas y daños que se pueden generar en el normal desarrollo socioeconómico y ambiental. Lo que busca principalmente es la prevención y la reducción de estos impactos. Entonces, ¿cuál es la cadena de peligros asociados al cambio climático? Ok, recuerden, ya les hablé que cuando hablamos de cambio climático son peligros de origen hidrometeorológico. Y estos peligros de origen hidrometeorológico pueden ocurrir desde dos condiciones. Desde aquellos cambios en las condiciones promedios del clima y de aquellos cambios en las condiciones de vulnerabilidad. Cuando analizamos estos cambios y vemos todo el desencadenante que puede ocasionar, ok, se incrementan las concentraciones de gases de efecto invernadero. Estas concentraciones alteran el sistema climático. Ok, altera el sistema climático, va a haber un incremento o disminución de temperatura en algunas zonas. Va a haber un incremento o disminución de precipitación en algunas zonas. Esta alteración, ¿qué es lo que genera en las condiciones medias? Esta alteración, ¿qué es lo que genera en las condiciones de variabilidad climática? Lo mismo para cada uno y se comienza a generar toda una cadena de eventos. Toda esta cadena de eventos, producto de la alteración de temperatura y precipitación, me va a desencadenar en deslizamientos, incendios, heladas, erosión de suelo, pérdida de superficie glaciar, inundaciones, sequías, incremento del nivel del mar, la disminución de disponibilidad hídrica. Todos estos son peligros que son asociados al cambio climático y se analizan en la adaptación. Entonces, ¿qué es lo que ustedes, y les comentaba hace un momento, van a encontrar esta cadena de peligros en el Plan Nacional de Adaptación? Si no me equivoco, es en la página 84, van a identificar esta cadena de peligros de cómo es que producto de la alteración de precipitación y temperatura va a desencadenar todos estos eventos, donde ya pasamos de identificar aquellos peligros de origen hidrometeorológico, que estos pueden desencadenar la activación de otros peligros, por ejemplo, de los de tipo de geodinámica externa, como son deslizamientos, inundaciones, aludes, por ejemplo, avalanchas, que son de geodinámica externa, que responden a otro tipo de origen, pero si consideramos la desencadenante de variación de precipitación como un factor dentro del análisis de riesgo de estos peligros de geodinámica externa, vamos a ver cómo el componente de cambio climático se inserta en este análisis de riesgo y tenemos que también considerarlo cuando queremos hacer un estudio de riesgo en un área. Ya no es suficiente analizar, por ejemplo, si me encargo un proyecto o un estudio que tengo que realizar en una superficie donde tengo incrementos de avenidas de forma recurrente, no solamente tengo que aplicar mis conocimientos en GRD, también tengo que incorporar mis conocimientos en adaptación al cambio climático, porque voy a tener que incorporar escenarios de cambio climático futuro, porque la tendencia me está diciendo, las evidencias científicas me están diciendo que en el tiempo la ocurrencia de estos peligros se va a intensificar o va a ser más frecuente. Entonces, tengo que incorporar en mi análisis esos escenarios para yo tener un análisis de riesgo más robusto ante lo que en futuro pueda ocurrir y yo sustentar este estudio. Por ejemplo, yo puedo diseñar una infraestructura, mi estudio tiene que ser robusto considerando toda esta información. Entonces, en el Perú tenemos escenarios de cambio climático, lo desarrolla el CENAMI. A la fecha tenemos escenarios futuros considerando las condiciones promedios del clima en precipitación y temperatura a 2050. Y, perdón, con condiciones en precipitación
en condiciones medias, está bien, temperatura y precipitación, y considerando extremos meteorológicos, únicamente tenemos de precipitación hacia el 2050. Esos escenarios están publicados en la página web del CENAMI, tanto el informe técnico como, por ejemplo, SHAPE, si ustedes quieren hacer modelamiento, esta información está allí. Y lo que nos dice son proyecciones considerando escenarios en los cuales nos van a decir cuáles son las probabilidades de incremento de temperatura mínima, temperatura máxima, o por ejemplo, el acumulado total anual de precipitación, de en qué zonas vamos a tener, por ejemplo, hacia el 2050, tenemos que las zonas de Ucayali y Madre de Dios van a tener, por poner un ejemplo, de un incremento de 2.5 grados a 3 grados sobre las condiciones normales de temperatura media mínima. Lo mismo, el mismo análisis para la temperatura máxima y en precipitación de forma similar. Todos estos porcentajes de variación o estos rangos de incremento es sobre o debajo de las condiciones naturales que se tiene proyectado. Es una forma de interpretar los escenarios climáticos futuros. ¿Qué más tenemos en el Plan Nacional de Adaptación? Ojo, estos escenarios que ustedes están viendo han sido construidos para el Plan Nacional de Adaptación por CENAMI, que ha tenido una resolución de 10 kilómetros. Sin embargo, CENAMI, en el año siguiente, o sea, el año pasado en realidad, actualizó esta información y tiene una información mucho más fina donde su resolución ahora es de 5 kilómetros. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si quieren usar escenarios de cambio climático, van a tener como referencia el Plan Nacional de Adaptación, pero una información más reciente es lo que ya tiene el CENAMI, que actualizó esto, que preparó para el Plan Nacional de Adaptación, pero ahora lo tiene con una mejor resolución. Pero eso sí, con la misma metodología de modelamiento numérico y estadístico que han realizado. Luego tenemos mapas de peligro, donde a estos mapas de peligro que se realiza, se incorporó el componente de escenarios climáticos y así hemos obtenido mapas de peligros futuros, hacia el 2050, por ejemplo, de movimientos en masa, la probable ocurrencia de inundaciones hacia el 2050 también, y cuál va a ser el estado, por ejemplo, de escenarios de estos peligros ante la disminución o la ocurrencia de retroceso glacial. También ustedes van a tener mapas de exposición de cada elemento por área temática. Son 5 áreas temáticas, son diferentes sujetos de análisis. Se tiene un análisis de exposición para cada uno de estos. Asimismo, mapas de vulnerabilidad a partir de la integración de estos componentes, vamos a tener mapas de riesgos al 2050. Entonces, el marco metodológico para el análisis de riesgo principalmente es identificar cuáles son los peligros que ocurren, identificar su exposición, y para hacer el análisis de vulnerabilidad se definen indicadores tanto para definir la susceptibilidad como para definir su resiliencia por componentes, considerando lo ambiental, lo social, lo económico, inclusive en medida de lo posible la parte de gestión institucional. Entonces, para hacer un resumen, ¿cómo es que logramos identificar o realizar, perdón, cómo es que logramos realizar la estimación de riesgo ante efectos del cambio climático? Primero que nada, tenemos nuestro territorio, nuestro área de estudio, nosotros lo vamos a poner como Perú. Tenemos esta superficie y en esta superficie vamos a identificar cuáles son sus características climáticas. Y ante estas características, ¿cuáles son estas condiciones que puedan generar la ocurrencia de peligros climáticos, peligros hidrológicos, peligros meteorológicos? Una vez que yo identifico cuáles son estos peligros, yo procedo a decir y a preguntarme, ¿qué elementos están expuestos a estos peligros? Y comienzo a analizar la exposición. Identifico un elemento, un sujeto de análisis que nosotros le llamamos, y este sujeto de análisis tenemos que decir, ok, este sujeto de análisis está expuesto, ¿qué tanto? ¿Cuál es ese nivel? Alto, medio, bajo, analizo exposición. Una vez que identifico cuáles son los elementos que tienen un nivel de exposición, porque pueden haber elementos que no tengan exposición también, pero a los que tienen exposición, yo voy a proceder a analizar cuáles son sus condiciones de fragilidad, cuáles son sus condiciones de capacidad de adaptación, y ahí analizo la vulnerabilidad. Cuando ya tengo todos estos 3 elementos, yo voy a poder decir cuál es su nivel de riesgo. Y este riesgo
esté en marco de estos tres factores que es reconocido por la Ley Marco de Cambio Climático de nuestro país. Un ejemplo para poner en contexto de cómo es que se hace este análisis de riesgo de cambio climático, el análisis de riesgo incorporando el componente de escenarios climáticos. Por ejemplo, INAIGEM tiene un estudio publicado de la probable ocurrencia de disminución o de la situación actual de superficie glacial. ¿Okay? Entonces, ante esta superficie glacial que obtengo de los inventarios, yo identifico cuál es la probabilidad de riesgo de que esta superficie se reduzca. Ese es mi peligro actual. En este análisis de peligro actual, yo voy a proponer un factor desencadenante. Entonces, mi símil es, para que ocurra el retroceso glaciar, esto principalmente ocurre por el incremento de la temperatura. Y INAIGEN en el 2018 saca un inventario donde indica que a través de un estudio que hizo, bueno, a través de un monitoreo por teledetección, desde 1962 hasta el 2016, que son aproximadamente 53, 54 años, identifica que hay una tasa de disminución de superficie glaciar y indican que se reduce la superficie glaciar en 53%. Quiere decir que en 50 años hemos perdido 50%, más del 50% de superficie glaciar. ¿Producto qué? Del incremento de la temperatura. Entonces, ahí la lógica para yo incorporar los escenarios de cambio climático que tengo que hacer. ¿Cuáles son los niveles en los cuales se encuentra mi superficie glaciar? ¿A partir de qué nivel sobre el nivel del mar? Ok, nosotros para este estudio hemos considerado a partir de los 4.500 sobre el nivel del mar, cuáles son los cambios en la temperatura media sobre los 4.500 sobre el nivel del mar. Porque estos cambios en este rango, va a ser mi factor desencadenante para yo hacer el análisis de escenarios de cambio climático. Entonces, yo considero, para mi análisis de retroceso glaciar, yo considero este incremento de temperatura en este rango. Yo, con sustento técnico científico, tengo que decir, ok, ¿cuál va a ser mi alteración? Voy a decir, mi alteración va a ser hacia un peligro bajo si esta alteración, este incremento de las condiciones naturales, producto de cambio climático, si se incrementa menos de 1 grado, le voy a dar un peligro bajo. Si se incrementa entre 1 a 1.5 medio, entre 1.5 y 2 alto, y si el incremento que yo identifico es superior a 2 grados, va a ser muy alto. Aquí hago mi cuadro y luego reviso cuáles son los escenarios climáticos hacia el 2050. Ok, para esta zona me identifica tanto porcentaje, ok, yo hago el símil y voy a obtener mis mapas de peligro al 2030, considerando escenarios climáticos al 2030 y al 2050 considerando escenarios de cambio climático al 2050. Obviamente yo lo hablo de acá de una forma sencilla, sin embargo cuando uno hace los modelamientos, hace ya la parte de análisis estadístico y todo lo demás, puede ser un poco más complejo, porque hay que sustentar estos parámetros, de qué artículo lo sacaste, cuál es el sustento, por qué yo decido poner cada 0.5 grados y por qué no 0.2, por qué no 0.3, por qué yo estoy considerando temperatura, por qué no considero precipitación o probablemente considero otras variables. Todo esto va a responder bien en la parte de modelamiento y ya va a depender de la expertise del modelador. Pero no solamente va a ser del expertise, sino también va a depender de la disponibilidad de información que nosotros tenemos en este momento. Y como país, nos falta mucho en la generación de información. Entonces, les mencioné que el Plan Nacional de Adaptación se hizo únicamente con 4 peligros, pues sí, solamente se hizo con 4 porque se formó a partir de la disponible información. ¿Había otra información? Sí. ¿Hicimos otros modelamientos con otros peligros? Sí. Pero cuando veíamos los resultados, había una sobreestimación y en algunos casos, en algunas regiones del país, había una subestimación. Como no era representativo, hemos optado por ponerle un costado porque no era robusto el modelamiento y únicamente nos quedamos con estos 4 que tienen un nivel de, un margen de error tolerable. Entonces, es como se ha hecho el modelamiento. Entonces, yo cuando hago todo este análisis únicamente para ver peligro, luego voy a ver el análisis de la exposición, voy a hacer mi análisis de vulnerabilidad también,
Y a partir de todos estos análisis voy a tener mis escenarios de riesgo actual y mis escenarios de riesgo futuro. Nosotros trabajamos con dos horizontes, es por eso que se tiene dos. ¿Dónde hay ejemplos aparte del Plan Nacional de Adaptación para Análisis de Riesgo, incorporando el componente de cambio climático? Tenemos manuales de adaptación basadas en ecosistemas que buscan la planificación de ANPs. Tenemos lineamientos que incorporan la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático en proyectos de inversión para agua y riego. Tenemos también lineamientos que incorporan estos conceptos en aquellos proyectos de inversión en salud. Y también hay lineamientos metodológicos que lo que buscan es realizar documentos de planificación y de gestión como estrategias regionales de cambio climático que están bajo la responsabilidad de gobiernos regionales y también planes locales de cambio climático que, según la ley marco, están a responsabilidad de los gobiernos de los municipios provinciales y de los municipios distritales. En ambos casos, a nivel regional, tenemos 23 estrategias regionales de cambio climático realizados. Algunos ya no están vigentes, han entrado en proceso de actualización y están siguiendo todo este procedimiento metodológico que les indico. Y en planes locales sí se requiere un mayor esfuerzo porque no hay suficiente información. Ahí sí tenemos pocos, probablemente unos 4 o 5, pero se espera tener más en el tiempo. Ok, ya les hablé del análisis de riesgo, del Plan Nacional de Adaptación, de lo que es adaptación, cambio climático. Ok, hablamos todo ello. La pregunta que viene es, ¿yo qué hago con todo esto? ¿Cómo veo hacer acciones de adaptación? Ok, estas acciones en nuestro país lo vamos a poder realizar a través de medidas de adaptación. Estas medidas de adaptación son sustentadas a través de la ley marco. ¿Qué es lo que nos dice la ley marco? Bueno, esta ley marco busca establecer principios, enfoques y disposiciones generales para la gestión integral participativa, que lo que buscan es implementar medidas de adaptación, y no, bueno, no solamente adaptación, sino también mitigación, con el fin de reducir la vulnerabilidad del país ante el cambio climático. Entonces, en el artículo 29 del reglamento de esta ley, ustedes van a encontrar la definición de lo que es una medida de adaptación. Y principalmente son acciones que buscan reducir o evitar pérdidas y daños o alteraciones desencadenados por peligros asociados al cambio climático. Y luego te dice también que para que puedas diseñar o puedas definir una medida de adaptación, primero tienes que analizar previamente el riesgo a través de sus tres factores, que son peligros, exposición y vulnerabilidad. Y obviamente eso tiene que estar en concordancia con las normas establecidas para la gestión de riesgo de desastre. ¿Cuáles son las características de las medidas de adaptación? Y aquí es el por qué nosotros hacemos el modelamiento para el análisis de riesgo de forma diferenciada y de forma independiente, exposición, vulnerabilidad y peligros. ¿Por qué? Porque las medidas de adaptación, para medir su efectividad en el tiempo, se enfoca en un sujeto vulnerable, únicamente en un elemento. O sea, quiere decir, si yo quiero tener una medida de adaptación para un ecosistema, únicamente esta medida va a ser para ese ecosistema, únicamente para un servicio, únicamente para la población, únicamente enfocada en infraestructura, es específico. Y así como es específico, también para medir efectividad, de busca reducir, tú vas a decidir, ok, con mi medida de adaptación, yo identifico qué voy a abordar. Quiero abordar exposición, quiero abordar vulnerabilidad, quiero abordar capacidad de adaptación, quiero abordar fragilidad. ¿Qué quiero abordar? Ok, mi medida de adaptación específicamente va a ser para reducir exposición. O es excluyente, o voy a buscar mejorar capacidad de adaptación. ¿Ok? No puedes hacer los dos. ¿Por qué? Porque lo que te dice a nivel internacional el IPCC y la Convención Marco, y lo que también está sustentada en la ley Marco, es que cada una de estas medidas tiene un indicador. Y este indicador lo que va a hacer es hacer el monitoreo de la implementación de esta medida en el tiempo. ¿Por qué? Porque una acción de adaptación es preventiva. Entonces, como el tema del cambio climático, recuerdan que hablamos de eventos de evolución lenta, cuando identificamos, diseñamos y pasamos a la implementación de la medida de adaptación, yo no voy a poder medir no voy a poder obtener, mejor dicho, un resultado inmediato. Yo lo voy a poder ver en el tiempo. Probablemente
yo comience a implementar mi medida de adaptación, yo voy a poder obtener resultados a partir del año 5, a partir del año 6, 7, por ejemplo, y estoy pensando en voz alta. No es de forma inmediata. Entonces, como es en el tiempo, en Naciones Unidas lo que recomienda es que cada medida debe tener un indicador, y este indicador, para yo poder medir eficiencia y eficacia, tengo que identificar o tengo que tratar de diseñar de que sea lo más específico posible para yo ver si realmente fue efectivo o no en su implementación. Y si no fue efectivo, yo retrocedo en un sistema de modelo continuo y decir, ok, esta medida no logró el objetivo que yo busco, lo voy a rediseñar. O inclusive, siendo más extremistas, esta propuesta de medida no fue efectivo, no cumplió el objetivo de reducir impactos, daños, pérdidas, alteraciones, yo voy a proponer una nueva medida. Y lo voy a decir, ¿por qué? Porque hay prácticas de mala adaptación que en nuestro país todavía no se ha identificado, pero hay ejemplos de otros países. ¿Ok? Y bueno, finalmente hay otra característica que lo que te busca es que contribuya al desarrollo sostenible resiliente al clima. Todas estas medidas de adaptación en nuestro país se están abordando a través de 5 importantes áreas temáticas: agricultura, agua, pesca y acuicultura, bosques y salud. Y estas áreas temáticas responden a los compromisos que nosotros como gobierno hemos asumido con la Convención Marco. Ya creo que estoy con el tiempo, voy a correr un poquito. Estas áreas temáticas, ustedes lo pueden revisar en el catálogo. Por ejemplo, en agricultura tenemos componentes de agua de uso agrícola, suelos, cadenas de valor, sistemas productivos. Y las propuestas de medidas de adaptación, ustedes, acá tengo el QR, ustedes pueden hacer el screenshot y pueden obtener el catálogo de las medidas de adaptación de agricultura. De forma similar para agua, tenemos agua de uso poblacional, agrario, energético, gestión multisectorial. Aquí se tiene 31 medidas y en el catálogo también lo pueden identificar. Para pesca y acuicultura de forma similar, tenemos 18 medidas y pueden tenerlo en el catálogo. Para bosques, tenemos 12 medidas, también está en el catálogo. En salud, se tiene 6 medidas, también está en el catálogo. Lo que me quiero centrar es aquí. ¿Cuál es la información que ustedes van a encontrar en este catálogo? Por ejemplo, en bosques van a encontrar una descripción breve de qué es lo que busca o cuál es el fin, el objetivo de esta medida de adaptación, por ejemplo, de recuperación de conocimientos y prácticas ancestrales en uso sostenible de bienes y servicios de ecosistemas para adaptarse al cambio climático. ¿Cuáles son los beneficios directos? ¿Cuáles son esos co-beneficios que se puede obtener a través de la implementación de esta medida? ¿Y cuáles son las condiciones habilitantes? Las condiciones habilitantes son aquellos, vamos a llamarles por una fácil conversión, como prerequisitos. Son lo que yo necesito para implementar mi medida. En algunos casos voy a tener que hacer arreglos institucionales, en otros casos voy a, por ejemplo, voy a necesitar más estudios para poder implementar mi medida. Eh, Necesito coordinar institucionalmente entre varias instituciones. O sea, son aquellas condiciones previas para implementar la medida. Asimismo, cada indicador de medida, cada medida tiene su propuesta de indicador, la construcción de su línea base y las propuestas de metas hacia el 2021, 2025, 2030. ¿Por qué cada 5 años? ¿Por qué? Porque nosotros como gobierno reportamos cada 5 años a la Convención Marco de Naciones Unidas cuál es el avance que nosotros como país estamos realizando para la implementación de estas medidas de adaptación que se llaman medidas NDC. Estas medidas NDC en adaptación son reportados cada 5 años a Naciones Unidas. Asimismo, van a encontrar también actores que están relacionados con esta medida de adaptación, desde la generación de información hasta todo el proceso que está enfocado hasta hacer la implementación y el seguimiento y monitoreo. Este es otro ejemplo de medida de adaptación del área temática de agua, que es implementar sistemas de alerta temprana ante inundaciones, sequías, aluviones, principalmente ante la ocurrencia de peligros de origen glaciar. Entonces, tenemos sus condiciones habitantes, donde si ustedes se percatan, la primera condición habilitante es: se requieren estudios para la elaboración de línea base. ¿Y eso es por qué? Porque cuando se propuso esta medida de adaptación en el 2018, no se tenía suficiente información para construir esta línea base.
Sin embargo, como el gobierno fue ambicioso en proponer acciones, propuso esta medida y en este momento las instituciones están en su proceso de construcción de su línea base para, según ello, proponer las metas. Aquí están las instituciones que están involucradas, ustedes las pueden identificar. Y lo que yo les quiero mostrar con esto es que aún se requiere de muchos esfuerzos para poder implementar estas medidas. Si bien en algunos casos están identificados, si bien algunos ya inició su implementación, hay otro grupo que todavía no inicia su implementación y que responde a temas de capacidades de conocimiento, a capacidades operativas, a temas de falta de fondos de financiamiento y en algunos casos más neurálgicos que falta información o no hay suficiente disponibilidad de información para yo construir, por ejemplo, en este caso, las líneas bases y proponer las metas. Finalmente, nosotros tenemos 84 medidas de adaptación a nuestro país que lo que buscan es reducir el riesgo climático y esperemos a finales de año tener nuevas medidas de adaptación para el sector transporte y hacia mediados del año siguiente vamos a tener medidas en el área temática del turismo. En lo que es adaptación, este compromiso de adaptación al cambio climático que se reporta a Naciones Unidas, principalmente es para contribuir a la meta global de adaptación. Bueno, internacionalmente se llama el Global Go Adaptation, y esto se sustenta en el modelo de gestión de riesgo ante efectos del cambio climático, considerando e incorporando escenarios de cambio climático para obtener riesgos actuales y futuros. Este es un tema el tema de mala adaptación, yo lo quería abordar, pero por temas de tiempo lo vamos a pasar. Y finalmente, ya para ir cerrando, ¿cuál es el rol de la adaptación? La adaptación juega un rol clave para reducir tanto nuestros niveles de exposición que tenemos como país, como también nuestras condiciones socioeconómicas donde está enfocada la vulnerabilidad. En donde, en las poblaciones, en el ecosistema, bienes y servicios e infraestructuras asociadas a estos bienes y servicios. Asimismo, el Plan Nacional de Adaptación, como les comenté, es un instrumento y un documento orientativo donde nos dice que conforme a los últimos avances científicos y de acuerdo a nuestras condiciones de vulnerabilidad como país que tenemos, requerimos de un amplio sentido de urgencia para adaptarnos al cambio climático, con el fin de avanzar en nuestro desarrollo y fortalecer acciones del bienestar de nuestra población y sus medios de vida. Finalmente, todos somos parte de la adaptación y se requiere en realidad de la participación activa de las diferentes autoridades en el subnivel, en el multinivel, perdón, de lo nacional, regional, local, así como del multisector, de los diferentes sectores, así como en el multiactor. No solamente es responsabilidad del público, también es responsabilidad del actor privado. Esto con el fin de mejorar nuestras condiciones de adaptación al cambio climático y ante esto se busca la transversalización para reducir nuestros riesgos. Muchas gracias a todos por su atención. Disculpen que me haya pasado el tiempo. Espero que haya sido de su comprensión y me quedo atento a las consultas que se puedan tener a partir de este momento. Muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias, estimado Luis Céspedes. Muy ilustrativa la exposición. Voy a dar paso a las consultas. Diego Tapia, adelante. Adelante, Diego Tapia. Otra consulta mientras que haya un tema de micrófono, parece. Los estudiantes, ¿alguna consulta, por favor? Fernando Tacure, adelante. Sí, buenas noches, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, quisiera consultar sobre las líneas bases, no comprendí muy bien, Sí. Las líneas bases son definidos, o sea, como cada medida de adaptación tiene que tener un indicador de medida, para que uno pueda medir en el tiempo, tú necesitas tener un marco de referencia. Y este marco de referencia, tú lo vas a definir en tu línea base. ¿Qué quiere decir? Tú vas a tener
por ejemplo, tú tienes este territorio y tú dices, aquí yo quiero reducir adaptación, yo quiero reducir riesgo en esta superficie. Ok. Yo propongo, yo estoy, por ejemplo, estamos en octubre 2023. Yo propongo una medida de adaptación. Quiere decir que de aquí, todo lo que ocurra de aquí en adelante, una vez que yo empiece a implementar mi medida de adaptación, yo voy a tener que decir si esta medida fue efectiva o no. Para yo saber si esta medida fue efectiva o no, yo necesito tener un indicador donde me dice cuáles las condiciones que yo inicié con esta superficie y que yo busco reducir, por ejemplo, vulnerabilidad o busco mejorar capacidad de adaptación. Y a partir de ese contexto, yo puedo decir en adelante si yo reduje o no reduje vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, una línea base puede ser que tengo 100 hectáreas de cultivo eh, sin considerar adaptación. Y en el tiempo, esas 100 hectáreas debería, si tiene un nivel de impacto, por ejemplo, puedo tener un registro donde me dice que eh, 30 hectáreas en la última, en la inundación del 2021 fueron afectadas. En el 2020 yo tengo 15 hectáreas. En el 2019, 10 hectáreas. En el 2018, 5 hectáreas. Yo considero todos estos datos para yo construir mi línea base. Entonces mi línea base me dice, ok, yo estoy iniciando con una afectación al 2023, considerando datos, por ejemplo, del 2000 al 2023, que hay una afectación de hasta 20 hectáreas. Entonces yo en el tiempo, cuando incorporen acciones de adaptación, no debería ocurrir en adelante afectaciones de hasta 20 hectáreas, debería ser menos. Yo proyecto, ok, en el tiempo acá yo debería reducir en un 10%, 15%, 20%, me trazo metas. Entonces yo para poder medir esto en el tiempo, yo necesito tener una base. Y esa base me va a dar la línea, esa línea base exactamente. Es para tener un referente para yo poder compararme en el tiempo si ha sido efectivo o no una vez que decida implementar mi acción de adaptación. Listo, muchas gracias. Hay una pregunta de, bueno, Elena Guamán ha hecho un comentario largo en el chat acerca de em, esencialmente cómo se podría solucionar o cómo se puede afrontar. Estoy tratando de interpretar la recurrencia de que muchas personas están habitando en una zona que ya está catalogada de riesgo, ¿no? Y que no quieren evacuar. ¿Cómo se enfrenta a este tema desde la perspectiva de la adaptación y la mitigación frente al cambio climático? Ok, esa situación es muy recurrente en nuestro país. Vamos a tener zonas que son vulnerables al cambio climático y también vamos a tener zonas que son vulnerables a la ocurrencia de otros eventos que no son climáticos. Entonces, eh, aquí hay un trabajo conjunto. Por un lado, desde la adaptación se pueden proponer acciones que van a reducir sus condiciones de riesgo, sus condiciones de vulnerabilidad, pero esto tiene que ir de la mano con otras acciones que están enfocando, por ejemplo, la ocupación inadecuada del territorio, y aquí entra la parte del ordenamiento territorial. Aquí hay un nivel de responsabilidad compartida, inclusive, donde los municipios no deberían permitir que estos espacios sean ocupados. Sin embargo, nosotros en la historia de nuestro país sabemos que estas ocupaciones principalmente parten por la propia cultura y hasta cierto punto, eh, eh, según sus condiciones socioeconómicas, hay grupos de población que se ven obligados a ocupar estos espacios porque no tienen otro espacio donde habitar. Entonces, hay todo un esfuerzo en conjunto que realizar. Hasta cierto punto, hay casos donde hacen reasentamiento de por ejemplo, esto ha pasado en Ica, donde un espacio donde tenía la ocurrencia de inundaciones, a la población se le reasentó en otro lugar donde las condiciones de riesgo eran nulas. Sin embargo, esta población volvió a regresar, a pesar que sabían que se iba a volver a inundar, sus viviendas se iba a afectar, sus terrenos iban a tener pérdidas agrícolas, volvieron a regresar, volvió a ocurrir el evento. Entonces, hay un tema de cultura adicional de lo que se pueda manejar desde las opciones, no solamente adaptación, sino desde los temas del movimiento territorial.
hay un trabajo en conjunto que se tiene que hacer. Sin embargo, el tema de sensibilizar a la población también es neurálgico, porque muchas de estas personas, hasta algunas de ellas, no tienen el conocimiento de por qué ocurren estos eventos, y en algunos casos uno sale a campo y te dicen, he sido castigado por Dios, y hay otros que sí saben que técnicamente siempre va a ocurrir un peligro allí, pero cuando tú conversas con ellos, te dicen que ya están acostumbrados, ya saben que va a ocurrir y ellos mismos se preparan. Entonces hay un nivel hasta cierto punto de cultura que ellos manejan que ya decidieron estar soportando siempre la ocurrencia de estos eventos. Sin embargo, no es de todos. Entonces hay muchas acciones por realizar aquí, desde la adaptación y desde el propio ordenamiento territorial, asimismo como coordinar a nivel institucional con los municipios que de alguna forma son permisivos en permitir en que estos espacios que no deberían estar siendo ocupados sean habilitados para, ya sea no solamente por vivienda, sino también para el desarrollo de actividades económicas productivas. Ustedes pueden viajar al interior del país y van a ver que a veces en las primeras terrazas de las avenidas hay siembra de cultivos. En Tumbes, por ejemplo, en gran parte de la primera terraza del río Tumbes van a ver cultivos de plátano, cultivos de maíz, cultivos de otros tipos de cultivos, por ejemplo. Entonces, hay todo un esfuerzo a realizar. No se va a poder, no, quizás probablemente las respuestas no van a ser de forma inmediatas, pero es un esfuerzo que todavía se tiene que hacer, no solamente desde el MINAL, sino desde otros sectores en corresponsabilidad con los gobiernos regionales y locales. Muchas gracias. Hay una pregunta de Matías Vázquez Luque. Consulta si existe una región en particular que presente mayor escenario de riesgo. Ok. Específicamente riesgo, te pudiera hablar de las 5 que hemos identificado. Eso no quiere decir que no existan otras condiciones de riesgo. Mira, con analizar los escenarios de cambio climático, uno puede identificar cuáles son las probables ocurrencias o incrementos de riesgos de la población. Por ejemplo, en lo que es precipitación, la tendencia nos indica que en la zona zona altoandina, centro y sur va a haber una reducción de precipitación. Entonces, desde ahí ya me está diciendo que va a haber incrementos de riesgo de disponibilidad hídrica, ocurrencia de sequías, y por ejemplo en las zonas de la costa norte también se identifica incrementos de hasta 60% de precipitación hacia el 2050. Entonces desde ahí ya vas viendo de que va a haber incremento de riesgo de los diferentes elementos ante lluvias intensas o ante el incremento de la precipitación. Y ojo que incremento de precipitación y lluvias intensas son dos tipos de peligros diferentes. Entonces, es otro aspecto que también hay que evaluar. Entonces, así podemos hacer análisis para las diferentes partes de nuestro país. En el NAP, ustedes van a poder encontrar estas diferentes condiciones que se han hecho, por ejemplo. Consideremos el área temática de salud únicamente para la población y para las infraestructuras que prestan servicios de salud. ¿Cuáles son las condiciones de riesgos en nuestro país? En algunas son más que menos. Por ejemplo, para ecosistemas. Para el área temática de bosques, ¿cuáles son las condiciones de riesgo para los ecosistemas y cuáles son aquellas condiciones de riesgo para la sociedad que dependen de estos bosques? También hay un análisis. Entonces, yo les invito a revisar el Plan Nacional de Adaptación, que es bastante amplio, donde de todas formas van a encontrar hasta el mínimo espacio de nuestro país con un nivel de riesgo que no van a ser diferentes, pero todos tienen desde un nivel de riesgo de bajo, medio, alto y en algunos son muy altos, pero todos comparten características que están expuestas al cambio climático, pero de forma diferenciada. Eso sí, según sus características geográficas, algunos van a tener más que otro, debido a que a las condiciones de vulnerabilidad. Hay grupos que son mucho más vulnerables que otros, que a pesar que puede ocurrir el mismo nivel de peligro, con la misma magnitud, con la misma frecuencia, pero uno va a tener mayor nivel de riesgo por su propia condición de vulnerabilidad, debido a que no va a responder de la misma manera ante un efecto de cambio climático como otro que sí puede ser que tenga acciones que puedan responder mucho mejor que el anterior. Muy clara la respuesta.
Joana Rojas, una consulta directa. Adelante. Buenas noches, profesor, y buenas noches a todos los presentes. ¿Me escuchan bien? Sí. En realidad esta no es una consulta mía, es una consulta de una compañera que no puede acceder a la reunión debido a la gran cantidad de participantes que hay y está en una reunión que yo estoy compartiendo para que varios puedan asistir. Y es de la compañera Samantha Meléndez. Ella pregunta, ¿cómo se están involucrando las organizaciones privadas y la sociedad en la adaptabilidad climática? Principalmente cuando nosotros hablamos de acciones de adaptación, como es un acuerdo, a través del Acuerdo de París, son compromisos internacionales que ha asumido como gobierno. Para nosotros reportar acciones de adaptación, lo reportan los sectores. Y en lo que es adaptación en específico, los sectores que reportan implementación son el Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Producción, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Energía y Minas. Son estos sectores los que están reportando, son estos sectores los que en este momento están reportando acciones de implementación asociados a adaptación. ¿Cómo es que se involucra el actor privado? Hace el contacto directo con estos sectores que tienen medidas de adaptación. Por ejemplo, si yo tengo, en adaptación no hay muchos ejemplos, más hay en los casos de mitigación, pero, por ejemplo, las cadenas, les comento un poquito lo que estamos tratando de querer hacer en el planteamiento de nuevas medidas en turismo. Si un hotel quiere decir yo soy resiliente y genero un nivel de adaptación al cambio climático, yo voy a tener que coordinar en este caso con Mincetur, para yo decir yo qué tanto me estoy adaptando, cómo contribuyes a tu indicador de implementación de tu medida. Entonces, la intervención en sí, de qué tanto y cómo en las reglas del juego en el territorio, la va a poner el sector que implementa la medida, ya sea de adaptación o mitigación. En este caso va a ser el sector que tenga la responsabilidad de implementar esa medida. Entonces, no sé si con ello estoy respondiendo la consulta que me hacías de interacción. Todo claro, profesor. Ok, Norma Ramos, adelante. Sí, buenas noches con todos. ¿Se me escucha bien? Sí, si te puedes juntar al micrófono, por favor, para que se te escuche mejor. Gracias. Bueno, mi consulta iba más que nada al análisis de adaptación al riesgo de cambio climático, ¿no? Entonces, el profesor planteó que el análisis de adaptación al riesgo de cambio climático es un proceso lento, ya que los efectos se producen en una cantidad de años considerable, ¿no? No es instantáneo. Mi pregunta es, ¿se ha considerado algún tiempo límite de acción en el área de la Amazonía, ya que últimamente este ecosistema se ha visto gravemente afectado tanto por el cambio climático como por el constante derrame de petróleos, deforestaciones indiscriminadas, es decir, actividades antropogénicas que incrementan la concentración de gases de efecto invernadero? Esto pues afecta exponencialmente la resiliencia del ecosistema amazónico. Eh, Ahí digo mi pregunta, ¿no? ¿Se ha propuesto algún tipo de tiempo límite de acción en este ecosistema, considerando estos factores? Ok, gracias Norma por la consulta. Sí, las medidas de adaptación están planteadas a nivel país y la parte de lo que es Amazonía lo vas a identificar en el área temática de bosque. Entonces, en la descripción de cada una de estas medidas, y bosques, si no me estoy equivocando, tiene 14 medidas, algunas están priorizadas en bosques secos, en otros en bosques altoandinos y otros en bosques de la Amazonía. Entonces, sí hay intervención. Por otro lado, por ejemplo, el derrame de petróleo no entra en lo que es cambio climático, porque estas medidas lo que buscan es, recordemos siempre, estas propuestas de medidas salen del análisis de riesgo y el análisis de riesgo parte de la alteración que ocurre en los parámetros de clima, que en este caso pueden ser temperatura, precipitación. ¿Puede haber en otras variables? Sí, pero estas son los factores desencadenantes que pueden ocasionar que porque por ejemplo los bosques de la Amazonía sean expuestos a la ocurrencia, por ejemplo, de una lluvia o de una inundación.
¿Cómo esto afecta en la comunidad vegetal? Es principalmente en esto. Si entra otros factores exógenos, como por ejemplo puede ocurrir un derrame de petróleo, en el análisis de riesgo, en el Plan Nacional de Adaptación, ustedes van a encontrar unos modelos conceptuales. Y nosotros consideramos como un factor exógeno a la ocurrencia de aquellos eventos o condiciones que pueden ser antrópicas, que puedan exacerbar las condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, de los bosques amazónicos. Sí se consideran. Y las propuestas de estas medidas también responden en ello. Quizás no te van a decir qué acción voy a hacer ante un derrame de petróleo, no, pero sí te va a decir ante el cambio climático cuáles son las acciones que debería realizar, ya que el tema del derrame es otra competencia. Entonces aquí únicamente hablamos de cuáles son los efectos que puede ocasionar el cambio climático, que puede exacerbar sus condiciones de vulnerabilidad, sí es cierto, y se tiene que considerar en el modelamiento al momento de que yo haga el análisis de riesgo y haga mi propuesta de medida posteriormente. Recordemos que estas medidas tienen una periodicidad. El primer monitoreo va a ser en el 2025. Después del 2025 nosotros vamos a poder hacer un corte y decir, ok, estas medidas en bosques realmente fueron efectivas, sí fueron efectivas, ok. Va a haber otro grupo que probablemente no fueron efectivas. Si no fueron efectivas, ok, hay que hacer un rediseño o hay que hacer una actualización. Asimismo, puede ser que en estos 5 años las condiciones de los bosques hayan cambiado, entonces requieran proponer nuevas medidas de adaptación. Entonces, ese va a ser el corte y probablemente un nuevo cambio. Entonces, hay que tener ello también en cuenta. Cuando yo les hablaba de que los resultados de la implementación de medidas de adaptación no es visto en el plazo inmediato, es porque eh, la adaptación es más preventivo. Entonces, yo voy a proyectar mis reducciones en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, ocurrió una inundación en este momento, si el otro año va a volver a ocurrir. Puede ser que sí ocurra, genial, pero puede ser que no. Pero de todas formas yo tengo que proyectar mis metas y logros en el tiempo con el fin de que cuando ocurra este evento yo pueda obtener la ocurrencia de menos impacto con el sujeto donde yo estoy implementando una medida de adaptación. Muchas gracias. Una pregunta de Tiffany Merino acerca de qué se está haciendo en cuanto al fenómeno del niño, ¿no? Para poder mitigar sus consecuencias o cómo se ha planteado esto desde el Ministerio del Ambiente. Ok, las competencias asociadas al fenómeno del niño con el MINAM no las tengo en este momento. Recordar que el fenómeno del niño, hasta la fecha, la evidencia científica nos dice que no hay una relación aún entre el fenómeno del niño y el cambio climático. Es muy aventurado decir que el cambio climático pueda estar afectando o pudiera estar alterando que ocurra más niños o menos niños. La ciencia nos dice que todavía no podemos decir o afirmar ello. Lo que sí podemos afirmar es que los impactos que son ocasionados por la ocurrencia de eventos en niños como consecuencia del cambio climático puedan agravarse o puedan ser superiores. Pero todavía no hay una relación. ¿Por qué? Porque el fenómeno del niño también es un evento global y mundial que responde a toda una interacción entre océano y las masas de aire. Entonces, es otro fenómeno que se estudia de forma paralela a lo que es cambio climático y hay investigadores aquí en nuestro país que son reconocidos inclusive y que hay toda una diversidad de análisis según las condiciones meteorológicas, las condiciones de territorio y cada una de estas, pero aún no podemos decir que hay una relación que el cambio climático estaría influenciando a ocurrencia de más o menos niños o que puedan ser más o menos intensos. Adriana Hilario consulta en el chat cuál es, bueno, ella indica que hay zonas de la selva donde están sometidas por ejemplo, a desborde de ríos, en general, temporadas de llenadas de agua que desbordan ríos. Entonces, ¿cuáles podrían ser las estrategias efectivas para abordar y mitigar la contaminación por aguas estancadas en estas casas o cómo se afronta este tema? Contaminación no vemos en lo que es cambio climático,
lo que vamos a ver es la afectación del bien o el material que producto, por ejemplo, que producto del cambio climático, las inundaciones se están incrementando o la ocurrencia de lluvias intensas son más intensas por temas de cambio climático, se incrementa la avenida y eso me puede generar una afectación a mi infraestructura, a mi vivienda o, por ejemplo, a mis espacios agrícolas. Eso lo vamos a poder ver aquí con adaptación. ¿Qué acciones podemos realizar? Todas aquellas, ya sean estructurales o no estructurales, que me busquen reducir impacto. Puedo construir, por ejemplo, puedo diseñar sistemas de alerta temprana que me indiquen que ante la ocurrencia de una lluvia intensa se va a activar una inundación. Yo puedo obtener la información de manera oportuna y poder evacuar a los miembros de la familia o, por ejemplo, los ganados, o, por ejemplo, de lo que se está haciendo, si no me estoy equivocando, es MINSA, que están haciendo un sistema de alerta ante la ocurrencia de plagas, que ante el incremento de precipitación en algunas zonas, estaría ocurriendo una serie de plagas y avisar de forma oportuna para que se pueda tener las acciones previstas. En estas zonas, si queremos hablar no tanto de disminuir contaminación, pero sí reducir desbordes, principalmente me iría por aquellas acciones estructurales, ¿no? De construir infraestructuras. Por otro lado, no necesariamente puede ser así. Pueden generar otras acciones que les puede ser más resiliente. Hay zonas donde sus viviendas los construyen en un nivel superior al de la superficie. Es otra acción de adaptación que no todas la aplican, pero si uno visita el interior del país, van a ver que hay viviendas así. Vas a ver viviendas que están abajo y vas a ver viviendas que han puesto su piso, vamos a llamarlo así, en una parte más alta. Entonces vas a tener acá la superficie, una vivienda, el piso de una vivienda acá y otra vivienda que está al costado más arriba. Podemos decir que esta está adaptada y que esta no. Y ambos tienen el mismo conocimiento que va a ocurrir una inundación, solo que este se prepara, se prevé y este no necesariamente. Ujú. Tenemos una pregunta directa de Alonso Medina. Sí, Adelante, Alonso. disculpen, ¿se me puede escuchar en primer lugar? Sí. Sí, vale. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, dado un evento climático extremo, ¿cuáles son las medidas de adaptación que se toman directamente con la población? Que pueden ser, por ejemplo, reubicación, cambios de... O sea, ¿cuáles son las medidas que se toman directamente con la población? Ok. La, la acción de adaptación o medida de adaptación va a depender uno del tipo de evento extremo. Va a depender de las condiciones de exposición, mis propias condiciones de vulnerabilidad que yo tenga para poder responder. Probablemente con algunas vas a poder, por ejemplo, si hablamos de un evento meteorológico extremo, ya vamos a hablar de lluvias intensas, que es un ejemplo. Y tenemos una comunidad que está localizada a 300 metros sobre el curso del río. Ocurre la lluvia intensa, hace que se incremente este nivel del río y comienza a ocurrir el desborde, y se sigue desbordando y ocurre la inundación al momento que llega a las viviendas. ¿Cuáles serían las acciones de adaptación? Entonces aquí va a depender. ¿Cuál es el grupo de población que yo tengo? ¿Hay más mujeres? ¿Cuáles son los tipos de población vulnerable? ¿Cuántos niños? Tengo colegios, tengo centros de salud, y según cada uno de estos yo voy a ir proponiendo acciones de adaptación. Cada uno de estos va a responder de forma diferente, pero yo tengo que tratar de hacer un conjunto que de forma conjunta responda con una, dos o tres acciones, de manera que yo reduzca mis niveles de riesgo. Entonces, si yo sé que me voy a inundar, puedo, dependiendo de mi nivel o del tipo de geografía o topografía que tengo,
voy a seguir haciendo hipótesis, asumiendo que tengo un 20% de pendiente, donde me permita de alguna manera amortiguar, voy a probablemente construir infraestructuras de que me permita evitar esta inundación. Pero ¿qué pasa si no tengo recursos financieros para yo poder hacer un cerco como este? Probablemente por ejemplo, con sacos de arena. Voy a poner sacos de arena, los hombres que se dedican a poner sacos de arena, cuando yo ya sepa de que se incrementó la lluvia, ya sé que me voy a inundar, ir poniendo en zonas estratégicas para ir reduciendo este impacto. Probablemente voy a tener que crear rutas de evacuación hacia espacios donde no me va a dar o no va a llegar la inundación. Entonces, crear mis rutas. En ese momento, ok, ocurre la inundación, voy a ver afectado mi sistema de agua potable. Ok, debería tener un plan que se active una vez que yo haya perdido mi agua potable, de qué lugares yo voy a tener voy a poder recurrir para obtener este recurso. Entonces, ¿quién de mi población se va a ser responsable de ello? Hay que hacer un mapeo de actores. Cada quien debe tener una responsabilidad. Cuando trabajas en una comunidad, es un poco más sencillo, pero cuando trabajas a nivel de distrito, trabajas a nivel de provincia, a nivel de región, resulta ser mucho más complejo. Inclusive, lo que yo te estoy hablando, en un centro poblado, hacer todo esto, por ejemplo, para una inundación, tuvimos el año pasado, hay un estudio que se demoró como 9 meses, 9 a 10 meses, poder hacer un planteamiento de un estudio de acciones de adaptación que puedan realizar frente a una inundación. Y luego se tomó medio año para que el gobierno, perdón, el municipio lo haga suyo. Entonces hay otro periodo de tiempo. Entonces es todo un contexto. Lo que sí es clave es que la población esté involucrada desde el inicio de la elaboración de estos estudios que me van a poder indicar cuáles son las mejores acciones de adaptación que yo pueda proponer para reducir el nivel de riesgo de un espacio. Porque más allá de las condiciones físicas que puedan tener, ya sea de pendiente, ya sea de recurso, de las condiciones biológicas, etc., influye más las condiciones socioeconómicas y culturales que pueda tener la población de este centro poblado, por ejemplo, o de este distrito, de esta provincia, de esta región. Depende mucho y ahí es donde a veces no tenemos la suficiente información o tenemos que generarla y ahí nos va a tomar mayor tiempo también para hacer este diagnóstico hasta llegar a las medidas de adaptación más adecuadas según las condiciones físicas y socioeconómicas de un territorio. Gracias. Abusamos un poco de tu tiempo, estimado Luis. Hay algunas preguntas adicionales. Gabriel Mendoza, adelante, por favor. Buenas noches. Sí, adelante. Quería preguntar si se tomaban en cuenta factores como la tala o la minería ilegal y su impacto sobre la vulnerabilidad en esas zonas. En las zonas que se ven afectadas, ¿no? Okay. Sí, la tala y la minería van a estar considerados como factores exógenos al análisis de riesgo, no van a entrar como tal, pero sí se identifican que la generación de estas actividades e impactos van a exacerbar las condiciones de vulnerabilidad. En cambio climático, por ejemplo, la ocurrencia de tala lo vamos a ver para reducir esta y que no afecte mucho el bosque, en pérdida de carbono van a ser acciones de mitigación, no es tanto lo que es adaptación. Sin embargo, ahorita ya estamos hablando de análisis holístico y se está haciendo bastante ruido con ello y es lo que se viene más adelante, es de tener al menos medidas que puedas tener desde la mitigación y de la adaptación. Que esto va a ser mucho más complejo porque como tú tienes que tener un indicador que te busque eficiencia y mientras más específico sea, proponer una medida que sea tanto de adaptación como mitigación resulta más complejo en su medición, pero es lo que se está buscando. Pero, quizás hay, cuando ya se toque y tengamos experiencias en nuestro país, podamos decir, por ejemplo, que
a través de acciones de mitigación que busque reducir la deforestación, a su vez también estás haciendo adaptación. Te pongo un ejemplo. Vamos a hacer otra hipótesis. Me encuentro en una ladera de una montaña donde tengo sentado una población. ¿Okay? Estoy en una ladera, voy a tener que acá pasa el río, yo voy a tener una población aquí. ¿Okay? Y esta población tiene una pendiente donde es propensa a la ocurrencia de deslizamiento. Y justo esta población está sentada, vamos a decir que un 50% de la población está sentada en el mismo cuerpo de deslizamiento. Recordemos que la ocurrencia de un deslizamiento, el factor desencadenante es la precipitación, de sus 5 factores principales. Si el factor de seguridad de este cuerpo de deslizamiento supera el umbral de precipitación, ocurre este deslizamiento. Entonces, una medida de adaptación va a ser aquí reforestar. Y reforestar no con cualquier especie, sino con especies que me permita tener raíces profundas que me puedan mejorar la estabilidad del talud para evitar el deslizamiento. Entonces, estoy reforestando como una acción de adaptación para evitar este deslizamiento. Hasta cierto punto vas a poder evitar, hasta cierto punto no lo vas a poder hacer. Eso te dicen los estudios. Pero a su vez, si tú comienzas a reforestar, vas a poder capturar más carbono. Y captura de carbono está enfocado con mitigación. Entonces, simultáneamente, estás haciendo también una acción de mitigación. Entonces, ese es un ejemplo donde tú vas a desarrollar acciones tanto de adaptación y mitigación. Al día de hoy, se hace de forma indirecta y a veces sin darse cuenta. Pero aún no tenemos una medida específica que te diga, por ejemplo, estoy haciendo una acción de adaptación y mitigación, estoy obteniendo doble beneficio y lo estoy abordando. Aún no hay. Pero en tu pregunta, bueno, quizás me fui un poquito por la tangente para darles esta explicación de lo que a veces ocurre, pero en tu pregunta específica, lo que es tala no se mide como tal en lo que es adaptación, se aborda en mitigación. Y se ve todo lo que es deforestación en zonas de Amazonía principalmente. Y estas son medidas, así como hay un catálogo de adaptación, hay un catálogo de mitigación y tú lo puedes revisar en lo que son del sector UTSCOS. Ahí vas a ver todo lo que está enfocado en lo que es reducción, deforestación de especies de bosque. Sí, las últimas preguntas, con esta cerramos. Giancarlos Jiménez Vargas, adelante. Sí, buenas. Tenía una pregunta. En caso de un gran sismo que afecte a la costa y a los lugares adyacentes al sismo, ¿hay algún plan de mitigación para esto? ¿Y el cambio climático podría influir en el actor del sismo? Ok. Me gusta tu pregunta porque me has hecho regresar a las épocas que yo trabajaba en el IGP, que trabajaba en el IGP. Esa es una gran pregunta que varias tesis ya lo sustentaron, que no hay una relación entre el clima y los sismos, ya sean de menor o de mayor magnitud. No hay una relación, no existe. No la hay tesis que ya la sustentan, las defienden y aún no la hay. Las acciones que se puedan desarrollar producto de un sismo y que inclusive este sismo pueda generar un tsunami no se ven en materia de cambio climático. Eso principalmente lo vas a ver desde la gestión de riesgo de desastres, que justamente analiza análisis de riesgo y propuesta de reducción de vulnerabilidad de aquellos eventos de peligros de origen de hidrodinámica interna, como son la ocurrencia de sismos, por ejemplo, o de erupción de volcanes, por ejemplo. Esas son opciones de GRD. En cambio climático no se ve específicamente ahí. Gracias, profesor. Gabriel Camieses. Buenas noches. Entonces pasamos a la pregunta. Sí, adelante. Usted en un momento mencionaba acerca de que no era únicamente trabajo de los
el sector público, ¿no? Sobre lo de la adaptación, impulsar la adaptación, que también era importante el sector privado. ¿Cuáles serían las colaboraciones que existen entre ambos sectores? Disculpa, no entendí bien tu consulta. O sea, entre el sector público y el privado, ¿qué colaboraciones se podrían aplicar para impulsar la adaptación y resiliencia climática? Ok. En la ley marco se recomienda que la responsabilidad en las acciones que se puedan diseñar, bueno, identificar, diseñar, formular, implementar, no solamente es responsabilidad del sector público, sino también del actor privado. Sin embargo, cuando uno ya va al campo, al territorio mismo y ve cuál es la interacción es bastante dura. Entonces está resultando hasta cierto punto complejo llegar a coordinaciones. Sin embargo, hay contribuciones muy importantes. Por ejemplo, el sector turismo es el sector que quizás hace más acciones de adaptación, o por ejemplo el sector transporte, que siempre se está previniendo. El detalle que nosotros estamos empujando ahora es que, por ejemplo, estos consorcios que construyen o diseñan sus vías incorporen en sus planes escenarios de cambio climático para que los consideren en un tiempo de retorno mucho más amplio. Los centros hoteleros, por ejemplo, hay un caso que ocurrió en Aguascalientes. No sé si ustedes recuerdan, en el 2018, entre el 2018 y 2020, cuando ocurrió esta inundación, afectó a todas las cadenas de hoteles, menos a una. Este único hotel que había hecho un análisis de identificar en los últimos 50 años, o sea, imagínense, yo asumo que lo debe haber construido probablemente en 2015 ese hotel, de 50 años hacia atrás, ¿cuáles eran las zonas donde ocurrieron inundaciones? Identificó sus zonas, y en las zonas donde no hubo impacto de inundación, este empresario construyó su cadena de hotel allí. Y bueno, con cadena no es que eso es su único hotel, ¿no? Sino tiene en otros lugares. Construyó su infraestructura hotelera y fue el único que no fue afectado, porque indirectamente realizó o aplicó conocimientos de adaptación para evitar posible pérdida de su infraestructura o afectación de la pérdida de su infraestructura en el tiempo. Entonces, al día de hoy, la interacción de cómo vienen ocurriendo de las actividades privadas que se vienen realizando en cada uno de los sectores, esa información lo maneja cada sector. Probablemente yo te puedo compartir, por ejemplo, el turismo, porque yo estoy siendo responsable de las propuestas de coordinar con el MINCETUR, propuestas de turismo, de lo que esperamos lograr para el siguiente año. Pero, por ejemplo, yo me imagino que deben haber ejemplos similares en las áreas temáticas de transporte, que coordinan con en el MTC, o por ejemplo de vivienda, en sus medidas, que deben haber símiles de cómo es que el privado está interactuando. La mirada no es muy visible, porque cuando se decidió reportar cómo se está implementando estas medidas, no se consideró cómo visibilizar la interacción entre el público y el privado. No se pensó en el momento que se diseñó. Sin embargo, es algo que nosotros estamos viendo que sí es importante resaltar esa visibilidad. Entonces, se está pensando en cómo hacer esto identificable, cómo es que el sector interactúa con estos actores. Para ver si probablemente en el siguiente reporte que viene en el 2025 podamos tenerlo mapeado y redactar algo. Pero al momento, esa información quizás lo maneja entre el propio sector en su interacción con el propio actor privado en las actividades que desarrolla, obviamente el sector en marco de sus funciones y competencias. Gracias. Sheila Chambi Rivera. Buenas noches. ¿Me logran escuchar? Mi pregunta sería, en caso que el sismo entre en el área que se pueda mitigar, ¿y cómo podríamos mitigar el impacto que tienen pues los cultivos en la zona andina? Son
grandes son expansivos y cómo se va a poder o mitigar cuando las heladas ocurran. A ver, nosotros tenemos los conceptos bastante arraigados desde la GRD. En la GRD, mitigar es como un sinónimo de reducir. En cambio climático, cuando nosotros hablamos de mitigar, estamos hablando de reducir gases de efecto invernadero. Entonces, aquí lo adecuado es, y tu pregunta se orientaría a cómo adaptarnos para reducir la vulnerabilidad o el riesgo ante la ocurrencia de heladas. A ver, primero, nosotros no vamos a poder hacer mucho para que deje de ocurrir un peligro, por ejemplo, una helada, o para que la helada sea menos intensa o sea más intensa. Nosotros, como hombres, no vamos a poder hacer mucho. Sin embargo, sí vamos a poder plantear acciones. Y estas acciones tienen que responder justamente a la ocurrencia de estos peligros. Si yo estoy hablando de zonas altoandinas, quizás voy a tratar de comentarte rapidito. Años atrás tuve una experiencia con el Centro Internacional de la Papa. Estuvimos en la cuenca de Achamayo, en Quilcas, distrito de Quilcas, en Concepción, en Junín. Y aquí, por ejemplo, las comunidades campesinas, nosotros estábamos casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y estas comunidades tenían papas nativas que ya estaban adaptadas a las heladas, por ejemplo. Entonces, o sea, ¿qué es lo que hace la helada por ejemplo, en los cultivos de papa? Principalmente te afecta en el estado de la floración, de su proceso fenológico, creo que si no me equivoco. Entonces, estas semillas de papas que ya estaban adaptadas, las comunidades indicaban que sembraban, ocurrían las heladas y a estos no tenían una protección. Y tenían otras semillas que no estaban adaptadas para las heladas y hacían como imagínate que esto es toda la superficie, y ponían como unas estacas que habrá tenido entre 90 a 1 metro de altura, y lo extendían, o sea, en cada cierta distancia, y extendían todo un plástico, estos plásticos de color celestes, azules, amarillos que ustedes conocen, lo extendían. ¿Por qué? Porque la helada es identificable. Entonces, ellos también tenían conocimientos ancestrales que tenían ese conocimiento de decir, ok, hoy día va a ocurrir una helada. Entonces, como ellos ya sabían, se podían prever, estiraban, es como una túnica, estiraban estos plásticos para que la helada no afecte a la floración de las plantas. Pasaba la helada, retiraban, obviamente el sol otra vez les daba y seguían funcionando. Pero al otro grupo, a la otra parcela, donde sí estaba adaptado a las heladas, no les tapaban. Y su producción se mantenía, no lo perdían, pero obviamente del que sí era adaptado, tenían una baja producción, ellos siguen conservando las semillas, indicaban que cuando han intentado reproducir en mayor número no fueron muy efectivas, pero siguen, con el CIP siguen haciendo estudios para ver cómo pueden hacer para mejorar la producción de esto. O sea, no es muy productivo, pero sí tolera y sí soporta las heladas, por ejemplo, no son afectadas. Entonces, quizás ese es un ejemplo que te doy de lo que se hace. Obviamente no es la única experiencia, deben haber muchas más, y las acciones va a depender mucho, nuevamente, como les indico, de los conocimientos que pueden aplicar, de las condiciones geográficas y de las condiciones socioeconómicas también que puedan tener esta superficie de territorio donde uno quiere implementar una acción de adaptación. José Zapata Palacios. Sí, profesor, buenas noches, gracias. Mi pregunta... ¿Se escucha, verdad? Sí. Listo, gracias. Mi pregunta iba básicamente con ¿en qué espacio ocupan las especies que no necesariamente tienen un interés económico? Porque he revisado así rápidamente, ¿no?, el catálogo, y la mayoría se enfoca en pesca, agricultura. Hay una sección que dice bosques y la restauración de ecosistemas, pero en sí en especies que no tienen, como digo, un interés económico, o más bien, y con especial atención en las especies que tienen, por ejemplo, están en peligro de extinción, ¿qué espacio ocupan en este programa o en esta información que se les está brindando, ¿no?, en el entorno del cambio climático? Ok, las medidas
trata, o sea, cuando se diseñó se trató de hacerlo suficientemente abarcativa. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, este de restauración de ecosistemas que lo está liderando el CERNAM, han hecho una actualización de su indicador de medida, porque vieron que hay especies que no estuvieron contemplados y se está encontrando estudios que son afectados. Y de forma similar, en este momento CERNAM viene haciendo un estudio de cuáles son aquellas especies que son vulnerables al cambio climático. Y aún no hay... Tenemos un estudio a nivel bastante general, de nivel de ecosistemas, pero no es específico. Y justamente en este momento se está postulando a un fondo para que de acá dentro de 5 años, si esta concept note prospera bien, comenzar a generar estudios a nivel de parcelas para ver cuál es la evolución de la afectación del cambio climático en estos ecosistemas y en algunos casos en servicios ecosistémicos. En el ecosistema puede ser desde una especie hasta varias especies. Entonces, estas medidas de adaptación que ustedes van a encontrar es lo que en su momento el sector con sus capacidades, y estoy hablando que se hizo entre el 2016 hasta el 2018, pudieron realizar. A la fecha, con el desarrollo de investigaciones, con la generación de nueva información, se está identificando que falta otros elementos y falta desarrollar e identificar nuevas medidas de adaptación. Entonces, es un esfuerzo, así como hay medidas que ustedes van a identificar que no tienen línea base y por tanto no se pueden implementar aún, hay todo un esfuerzo que tienen que realizar los diferentes sectores para identificar y poder abordar aquellos otros elementos que no están considerados en el catálogo actual y que deberían incorporarse a futuro. Ahora, no necesariamente yo debería esperar hasta el 2025 para proponer medidas de adaptación. Es por eso que, por ejemplo, Mincetur y Transportes están proponiendo sus medidas de adaptación. Esperamos que Transporte llegue a fines de año, pero Turismo sí todavía hasta mediados del siguiente para poner nuevas medidas. Y hay otros sectores que, por ejemplo, Minsa, ellos al inicio tenían 14 medidas de adaptación. Si ustedes revisan el catálogo ahora, van a identificar solamente 6. Lo que ellos hicieron fue una reformulación de sus medidas, no bajar su objetivo, sino reagruparlos para desde un nivel de eficiencia poder implementar y no resulte engorroso el tema administrativo o lo gubernamental en la burocracia para implementar acciones. Entonces, yo creo que en general te doy este contexto. De forma específica hay todavía elementos que no han sido abordados y que no están en el catálogo y que los diferentes sectores están generando la información para hacer nuevas propuestas de medidas de adaptación. Alec Ñawi, por favor, su pregunta. Y vamos concluyendo ya. Alec Ñawi. Buenas noches. Mi pregunta era sobre los tipos de, o sea, las planes de adaptación. ¿Qué tipos de clima para lograr estos planes de adaptación? ¿Qué tipo de factores? También mi pregunta más específica es lo que el factor socioeconómico influye mucho en los planes de adaptación. No se escuchó bien. No sé si lograste ver de los temas socioeconómicos. Bueno, tenemos una dificultad con la llegada, estimado Alec. Vamos a pasar a la pregunta de Lucía Quiñones y con eso concluimos. Adelante, Lucía Quiñones. Buenas noches. Sí, adelante. Si bien la dotación no reemplaza la importancia por parte de las empresas de reducir sus emisiones de CO2, ya sea mitigar el cambio climático, ¿cómo se garantiza o cuáles son las medidas por parte del MINAM de garantizar que se cumpla el plan de adaptación al cambio climático? ¿Cuáles son? Disculpa que sé que mi hijita, pero ¿cuál era lo último que me ¿Cuáles preguntaste? son las medidas por parte del MINAM para garantizar que se cumplan o que las empresas cumplan el plan de adaptación? Ya. Tenemos para esto un minuto. Un ratito, ya te voy a contar. Toma tu peluche. Discúlpenme. No hay problema.
Inicialmente los compromisos NDC, que son a nivel internacional y que tenemos nosotros como país y los demás, son voluntarios. Y cuando es voluntario, parte del compromiso que cada sector público va a asumir en la identificación y posterior implementación de esta medida. Por un lado tenemos la ley marco y el reglamento donde obliga, entre comillas, a que tanto los gobiernos regionales como locales, y así como los sectores, propongan e implementen medidas de adaptación y de mitigación. Eso es por un lado. Normativamente tenemos las herramientas para hacer de que el gobierno público implemente medidas de adaptación. Lo que no tenemos son los recursos disponibles, y en este caso los de financiamiento, que me aseguren la capacidad tanto presupuestaria como operativa, y en operativa involucra también la capacidad humana para implementar estas medidas. Sin embargo, tenemos diferentes espacios de gobernanza que me ayudan a mejorar estas condiciones o estas brechas que yo necesito para implementar medidas NDC, ya sea de adaptación o mitigación. Una de ellas, es la Comisión Nacional de Cambio Climático. Esta Comisión Nacional tiene más de 20 años de funcionamiento, tiene más de 20 años de creación. Sin embargo, el año pasado recién se retomó la actividad. Y aquí está representada en un 50% por actores gubernamentales y un 50% por actores privados, inclusive donde se involucran la academia, colegios profesionales, sindicatos, colectivos, grupos de interés. Poner medidas considerando las realidades y contextos regionales para que de alguna forma escale a un siguiente nivel de espacio de gobernanza para que puedan ser aprobados. ¿Cuál es este otro siguiente nivel de gobernanza? Es la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, que es un grupo que se ha creado de forma multisectorial. Y aquí participan todos los sectores de gobierno. Y se realizan de 4 o 5 reuniones donde únicamente participan ministros y viceministros para tomar decisiones referente a acciones de cambio climático. Obviamente para que se sustenten estas reuniones tiene que haber reuniones previas que se realizan a nivel técnico, que son un grupo técnico que le llamamos GTNDC, donde se discuten todos estos, lo que viene desde la Comisión Nacional, las prioridades de los propios sectores para reducir brechas, para buscar la implementación de estas medidas, para que cuando llegue a la CANCC se tomen las decisiones, se aprueben medidas y de alguna forma también buscar apalancamiento de acciones. Pueden ser financieros como que no necesariamente, pero al menos lograr ese compromiso por parte de los ministros y viceministros para comenzar a implementar acciones NDC, ya sea de adaptación y mitigación. Por otro lado, un tema, si ustedes revisan la consulta amigable del Estado, van a ver que los temas de cambio climático tienen un porcentaje muy inferior de que el Estado asigna para hacer seguimiento en acciones de cambio climático. En nuestro país, más del 50% del presupuesto que se ejecuta para hacer acciones de cambio climático vienen de cooperación internacional, no viene desde el propio gobierno público. Entonces, lo que se está realizando en este momento es una estrategia nacional de financiamiento climático con la finalidad de identificar cuáles son estas brechas que yo necesito para conseguir fondos de financiamiento para generar acciones donde postulen no solamente el gobierno, o sea, por ejemplo, un ministerio puede postular a un fondo de financiamiento internacional, también postulen los privados, también postulen las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, los grupos afroperuanos, una universidad, puedan postular a estos fondos, capten recursos y también puedan generar acciones de adaptación y mitigación. Esa estrategia está en diseño, esperemos que a finales de este año ya lo podamos tener aprobado y publicado, y de alguna forma va a ayudar a apalancar recursos, ya que
actualmente postular a un fondo internacional está demorando mucho tiempo. Son solamente para preparar el concept note o la nota conceptual, perdón, se está demorando al menos 2 años. Y como una idea de proyecto. Y hasta que esto madure, continúe y se coordine, te puedes demorar hasta 4 años postular un fondo internacional. Entonces, los procedimientos son complejos. Sin embargo, responden a los requisitos que solicitan estos fondos de los bancos internacionales o estas cooperaciones internacionales para que tú puedas postular. Entonces, yo creo que eso es lo que te puedo comentar en base a tu consulta y la manera como de alguna forma se está buscando asegurar la implementación de las medidas en nuestro país. Bueno, muchas gracias, estimado Luis. Agradecemos de sobremanera el tiempo que nos has brindado tan tarde. Solo una consulta de mi parte que tiene un poco más que ver con el material. ¿Sería posible contar con esta presentación? Sí, yo los comparto ahora la PPT. Ok, muchas gracias. Y bueno, agradecemos de la coordinación del curso de fundamentos su participación y bueno, también vamos a certificarla tal en el contexto del mismo curso, ¿no? Muchas gracias también a los participantes, a los estudiantes y a los colegas. Va a estar disponible el vínculo para que también ustedes puedan revisar la charla después. Y sin más, no te quitamos más tiempo, estimado Luis. Muchas gracias por la charla y hasta la próxima. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por su tiempo e interés en la acción climática. Hasta luego. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego.